Igual 111, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Uchiha Setsuna se mantuvo firme sobre el hombro derecho del coloso de roca, el viento feroz hacía que su ropa ondeara ruidosamente, pero su figura era tan firme como una montaña, inamovible. El Mangekyō con forma de arroz y un círculo negro en su ojo derecho parpadeó con una luz tenue, proporcionando no solo una visión poderosa sino también, a través de su palma, inyectó continuamente su majestuoso chakra sabio y energía de la naturaleza en el gigante de roca bajo sus pies, realizando un control sutil y reparaciones en tiempo real. En la colisión frontal que se produjo hace un momento, los puños y los brazos del coloso de roca habían desarrollado grandes áreas de grietas, con barro y grava cayendo. Pero con un pensamiento de Setsuna, la tierra y las piedras del terreno circundante volaron automáticamente como si fueran convocadas, llenando las grietas. Bajo la saturación de la energía de la naturaleza, se endurecieron y fusionaron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, recuperaron su estado original. Incluso gracias a la integración de nuevos minerales más duros, la superficie del puño brilló tenuemente con un brillo metálico y oscuro. Esta es una de las ventajas del arte sabio. Reencarnación inorgánica, siempre que el lanzador tenga suficiente chakra, especialmente energía de la naturaleza. Y hay un entorno inorgánico a su alrededor, su creación posee capacidades de autorreparación y adaptación ambiental extremadamente fuertes. Por otro lado, la situación de Uchiha Madara era mucho más grave. En el puño del Susanoo púrpura se veían claramente densas grietas. Aunque se reparaba lentamente gracias a la infusión continua de su poder de pupila, la velocidad era muy inferior a la del coloso de roca de Setsuna. Lo que es más importante, cada vez que invocaba el poder de pupila para reparar el daño a Susanoo, y cada vez que controlaba a Susanoo para una ofensiva y defensa de alta intensidad, consumía violentamente el poder de pupila de su Mangekyō Sharingan. En ese momento, dos líneas de impactantes lágrimas sangrientas corrieron desde las comisuras de los ojos de Uchiha Madara, deslizándose por sus mejillas. El intenso dolor ardiente causado por el uso excesivo del Mangekyō era como innumerables agujas de acero al rojo vivo que se agitaban dentro de sus globos oculares. Pero lo soportó con una voluntad férrea. La intención de batalla en sus ojos no solo no se debilitó, sino que se volvió aún más enloquecida y ardiente debido al dolor y la presión. No puedo parar. Debo seguir presionando. Madara tenía la mente despejada. Él conocía bien la debilidad de su Mangekyō. El poder de sus pupilas era limitado y cada uso sobrepasaba su visión, pudiendo incluso acelerar su camino hacia la ceguera. Mientras tanto, el gigante de roca del oponente parecía depender de un tipo de energía natural muy diferente del sistema de chakra, y su capacidad de reparación era extremadamente fuerte. Una batalla de desgaste sería muy desfavorable para él. Debo resolver esto rápido. Usa aún más fuerza para aplastarlo de un solo golpe. Al pensar en esto, una mirada despiadada brilló en los ojos de Uchiha Madara. De repente, inyectó más poder de pupila a Susanoo. Ja 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 ja. Con su gruñido bajo, la forma esquelética de medio cuerpo del Susanoo cambió una vez más. La carne púrpura etérea que cubría los huesos se volvió más sólida y pesada, los huesos del chakra se expandieron y proliferaron aún más, y la forma se volvió más completa, incluso mostrando débilmente el prototipo de alas condensándose en su espalda. La presión aumentó de nuevo, y hasta el aire dejó escapar un gemido sobrecargado. Estaba avanzando hacia una forma Susanoo más completa, intentando romper el punto muerto con mayor poder. Sin embargo, justo cuando se concentraba en impulsar la evolución del Susanoo y su defensa experimentó un estancamiento momentáneo. Uchiha Setsuna, que había estado controlando al coloso de roca en un asalto frontal como una tormenta, tenía un brillo agudo en sus ojos. Ahora es tiempo. No elegido enfrentarse de frente al fortalecido Susanoo del oponente. En cambio, sus pensamientos cambiaron rápidamente. El enorme coloso de roca, en el momento en que Susanoo paró otro golpe, estrelló su gigantesco pie derecho profundamente en el suave barro de la orilla del río. Luego, utilizando este pie como pivote, el enorme cuerpo del coloso de roca realizó una rápida rotación lateral que desafió el sentido físico común. No atacó el cuerpo del Susanoo. En cambio, atacó su enorme y angular brazo izquierdo de roca.
Aprovechando la fuerza centrífuga de la rotación, como un martillo de asedio, balanceado con la fuerza de un ejército de 1000 hombres, golpeando ferozmente hacia las piernas del Susanoo que lo sostenían en el suelo. Ataque la parte inferior del cuerpo. El objetivo no era destruir la defensa del Susanoo, sino alterar su equilibrio. Las pupilas de Uchiha Madara se encogieron. Estaba dominando por completa la evolución del Susanoo, por lo que su control sobre la parte inferior del cuerpo era algo lento. El repentino cambio de movimiento de Setsuna, un golpe siniestro y despiadado, estaba perfectamente sincronizado. No es bueno. Estallido. En medio de un fuerte golpe, el brazo de roca gigante se estrelló sólidamente contra los huesos de la parte inferior de la pierna del Susanoo. Incluso con la protección de los huesos del chakra, este fuerte golpe, que concentró la fuerza del arte sabio y la aceleración centrífuga. Aún así, el Susanoo se sacudió violentamente. Los huesos de la pierna emitieron un crujido espantoso, mostrando una evidente distorsión y fracturas. El equilibrio se rompió. El alto Susanoo tropezó de inmediato, inclinándose hacia un lado y hacia atrás. Una oportunidad. ¿Cómo pudo Uchiha Setsuna perder esta oportunidad de oro? El coloso rocoso retrajo su brazo izquierdo con un movimiento fluido, con el puño derecho ya cargado de poder. Aprovechando el momento en que el centro de gravedad del Susanoo era inestable y su frente estaba completamente abierto, como una bala de cañón que sale del barril, con una fuerza que podría aplastarlo todo, se estrelló ferozmente contra el pecho de Susanoo, el área central que protege a Uchiha Madara. Si este golpe aterriza sólidamente, incluso con la protección del Susanoo, el Uchiha Madara que está en el interior seguramente resultaría gravemente herido. En el momento de crisis, los patrones Mangekyō en los ojos de Uchiha Madara giraban frenéticamente, casi como si estuvieran a punto de incendiarse. Detuvo a la fuerza la inclinación hacia atrás del Susanoo, cruzando los brazos frente a su pecho e inyectó frenéticamente su poder de pupila restante en los huesos del brazo, tratando de resistir este golpe fatal. Sin embargo, justo una fracción de segundo antes de que el puño de roca gigante estuviera a punto de chocar con los brazos del Susanoo, en el ojo derecho de Uchiha Setsuna, el accesorio de marca de maldición Mangekyō, en el centro del símbolo de arroz rodeado de un círculo negro, una luz púrpura muy sutil parpadeó levemente. A través de la naturaleza intangible y sin forma de la técnica de la pupila adjunto marca de maldición, un choque mental puro y frío, mezclado con una onda de interferencia dirigida al funcionamiento del Sharingan. El poder del alumno, como un aguijón venenoso invisible, atravesó instantáneamente la defensa del Susanoo y apuñaló directamente en los ojos de Uchiha Madara. Este no fue un poderoso ataque genjutsu. Fue más como un pinchazo de aguja a nivel espiritual y un atasco en el funcionamiento del poder de pupila. ¡Puaj! Uchiha Madara fue tomado por sorpresa, sintiendo una punzada en los ojos cuando su poder de pupila, que originalmente funcionaba con fluidez, experimentó instantáneamente un ligero estancamiento y desorden. Solo esas pocas décimas de segundo de interferencia. Auge. El puño de hierro del coloso de roca se estrelló sólidamente contra los brazos cruzados de Susanoo, que habían desarrollado sutiles lagunas en la defensa debido al desorden instantáneo del poder de pupila. Grieta. Se oyó un nítido estallido. Los huesos de los brazos cruzados del Susanoo se agrietaron a gran escala, como telarañas. La aterradora fuerza se transmitió a través de las grietas, haciendo que Uchiha Madara sintiera por dentro como si hubiera recibido un fuerte golpe. Todo su cuerpo fue arrojado hacia atrás violentamente, golpeándose con fuerza contra la pared trasera dentro del Susanoo, y escupió una bocanada de sangre. Mientras tanto, el Susanoo exterior, golpeado tanto por el golpe aplastante como por el daño a su controlador, ya no pudo mantener su pie. El cuerpo titánico colapsó con un rugido, dispersándose en innumerables motas de luz violeta de chakra. Uchiha Madara se desplomó del Susanoo, se arrodilló y se incorporó con su espada larga, jadeando con dificultad. La sangre le manaba de las comisuras de los ojos y la boca. Parecía un desastre. A lo lejos, los miembros del clan Uchiha observaban en silencio, un silencio sepulcral los cubría. No podía creer lo que habían visto. Uchiha Madara, quien había despertado al Susanoo, en realidad había tenido su defensa destrozada de frente por Uchiha Setsuna. Controlando al coloso de roca, Uchiha Setsuna retiró lentamente el puño y miró a Madara, arrodillado. Bajo la luz de la luna, su Mangekyō derecho brillaba con una luz gélida y misteriosa.
Parece que tu poder divino no es del todo real, dijo, y su voz tranquila resonó en la silenciosa orilla del río. El coloso se levantó un pie del tamaño de una colina. La sombra se tragó instantáneamente a Madara, que estaba arrodillado y jadeante. Las piedras dentadas y la tierra compactada sobre la suela soportaban un peso que aplastaba la montaña y la pisoteaban sin piedad hacia abajo. Si ese pie aterrizara, incluso el cuerpo Mangekyō de Madara sería pulverizado. Los ojos de Uchiha Setsuna eran de hierro frío. Sin vacilación, sin compasión. Sabía que en esa lucha por el poder y los ideales, un solo momento de misericordia podría convertirse algún día en la tumba que él mismo cavaba. Madara tenía que morir, esa noche, en ese instante. El pie titánico se estrelló contra el suelo y su presión arrancó piedras y polvo. Sin embargo, en el instante en que estaba a punto de tocar la cabeza de Madara, liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Liberación de fuego. Técnica de la llama del dragón. Y decenas de rugidos estallaron casi a la vez desde un flanco de los espectadores. En el momento en que Susanoo se derrumbó, Uchiha Izuna y sus hombres de confianza, con los sellos ya formados y el chakra preparado, atacaron sin dudarlo. Decenas de variados pero formidables jutsus de liberación de fuego. Estalló como una cadena de volcanes, estrellándose contra la pierna levantada y el flanco del coloso desde un lado. Un solo jutsu habría hecho poco contra el gigante con poder sabio. Pero docenas de detonaciones simultáneas produjeron una combinación de choque, calor y explosión que no se podía ignorar. Bum bum bum. Una explosión tras otra florecieron en el coloso, las llamas se elevaban hacia el cielo y se elevaba humo negro. El impacto hizo que el imponente marco se torciera. Su pisotón perdió el equilibrio y se desvió hacia un lado. Estallido. El enorme pastel se estrelló contra el suelo a pocos metros de Madara. La tierra se derrumbó como si hubiera sido alcanzada por un meteorito. Un cráter de 10 metros de diámetro se estalló, y un anillo de impacto y piedra se expandió rápidamente. Madara, ya gravemente herido, fue arrojado por los aires, tosiendo otra bocanada de sangre. Hermano mayor. Resonó el rugido de Izuna. Usando el destello y el humo de las explosiones como cobertura, parpadeó como un fantasma, ejecutando la técnica Body Flicker hasta su límite. Apareció precisamente en la trayectoria de Madara, atrapó a su maltrecho hermano y, sin detenerse, estalló con la velocidad impulsada por el chakra, ampliando la brecha con el coloso en un instante. Todo el rescate, desde la primera salvación hasta la retirada de Izuna, requiere apenas 2 o 3 latidos. Desvergonzado. El señor Izuna está interfiriéndose en un duelo. ¿No se suponía que esto sería un duelo a muerte? Los miembros de los clanes neutrales, e incluso algunos impresionados por Setsuna, gritaron en protesta. Gran anciano Uchiha Smujin se puso de pie de un salto, lívido, mirando fijamente a Izuna mientras entregaba al inconsciente Madara a sus hombres. Izuna los ignoró. Tras entregar a Madara, ensangrentado y apenas consciente, un subordinado, se interpuso entre el coloso y su hermano. Su Sharingan carmesí de 3 Tomoe aún no Mangekyō se fijó en Setsuna sobre el hombro del gigante, su mirada venenosa, prometiendo muerte y una crueldad que lo vence todo. El juego limpio no significaba nada. La vida de su hermano y su victoria final significaban todo. El coloso de roca se enderezó en medio del humo, su piel chamuscada y picada ya se estaba tejiendo bajo la creciente energía de la naturaleza. De pie sobre su hombro, Setsuna miró a Izuna y al cauteloso anillo de sirvientes detrás de él. Su rostro no mostró sorpresa alguna, solo una fría comprensión y desprecio. Como era de esperar, hermanos lado a lado cuando llega a la batalla. Su voz, amplificada por chakra, resonó como un trueno. No puedes ganar en un duelo, así que intentarás una pelea. Uchiha Izuna, el orgullo de tu hermano y el tuyo solo dura mientras la victoria parece segura. Levantó una mano hacia el grupo de Izuna, el patrón en su Mangekyō derecho brillaba más. Mientras un sabio chakra aún más vasto y peligroso se reunía a través de él y del coloso. Bien. La voz de Setsuna sonó como un látigo, con unas ganas de matar a flor de piel. Si la quieres grande, te la atreveré. Esta noche, en las orillas del río Naka, veamos si ustedes dos, hermanos y sus lacayos, pueden manejar a mi coloso sabio. Con eso, el coloso de roca golpeó sus puños y el estruendo sacudió la tierra nuevamente.
Su enorme figura se inclinó hacia adelante, adoptando una postura ofensiva total. Su objetivo. Izuna y todos los seguidores lo suficientemente temerarios como para apoyarlo. En un instante, el duelo se había intensificado hasta convertirse en un enfrentamiento total. Setsuna sola contra todo el poder de la facción de Madara liderada por Izuna. El aire se tensó hasta el punto de que la guerra estaba a un suspiro de distancia. Regresa. El coloso de roca balanceó sus brazos colosales como molinos de viento, arrojando piedras, grava tan pequeña como puños y rocas del tamaño de piedras de molino que pesaban decenas de libras, en una tormenta de rocas. El bombardeo cubrió una vasta área con una densidad aterradora, golpeando a Uchiha Izuna y sus guardias de confianza. No se trató de un asesinato preciso, sino de una saturación de área pura e indiscriminada. El objetivo era simple. Sembrar el caos, infligir grandes bajas y aprovechar el tamaño del coloso y el suministro de materia inerte del arte sabio para dominar el campo de batalla. Defensor. Liberación de la tierra. Muro del flujo de la tierra. Esquivar. El ninja de Izuna gritó en pánico, levantando chozas o tratando de saltar a un lado. La barrera de tierra se derrumbó bajo las rocas. Las que quedaron atrapadas quedaron hechas papilla o rotas. Gritos y rugidos explotaron cuando la formación, que una vez estuvo compacta, se hizo ánicos. ¡Alto! ¡Alto, todos! Gran anciano, la orden frenética de Uchiha Smujin fue ahogada por impactos de piedras, explosiones de jutsu y gritos de batalla. Uchiha Riki y Uchiha En, liderando a los partidarios de Setsuna, cargaron como tigres liberados de sus jaulas, golpeando al flanco desordenado. Habían ardido de rabia desde que Izuna rompió las reglas del duelo para rescatar a Madara. A la señal de Setsuna ignoraron a los ancianos. Conmigo. Rugió Rick, con su larga espada envuelta en fuego mientras atacaba a un enemigo con un sello manual. Uchiha En, de 8 años, ya ágil como un leopardo, se abrió paso a través del caos, shuriken y kunai golpeando sus órganos vitales, ojos ardiendo con devoción hacia Setsuna. Los otros ancianos, incluido el segundo anciano, querían detener la carnicería, pero contra los guerreros que veían rojo, especialmente el coloso que lanzaba piedras. Su autoridad no significaba nada. El cuarto anciano ya se había retirado su rama, manteniéndose alejado del desorden. Las orillas del río Naka se convirtieron en un matadero. Llamas, relámpagos, tierra voladora, espadas chocando, jutsu rugientes, gritos y maldiciones se fusionaron en el himno más cruel de una guerra civil entre clanes en guerra. Uchiha Izuna estaba de pie hacia atrás, con el rostro oscuro como un trueno. Los hombres de su clan cayeron a su alrededor. El asalto del coloso fue letal y repugnante. Susanoo. Tuvo que abrir el Mangekyo. Las costillas de chakra se rompieron en un Susanoo de medio cuerpo, más pequeño que el de Madara, con armadura, protegiéndolo a ella un puñado de guardias. Pum pum pum. Las piedras golpearon la armadura, pero no pudieron atravesarla, lo que hizo que la construcción parpadeara y renara el poder de pupila de Izuna. Como era de esperar, Setsuna permaneció tranquila sobre el hombro del coloso. El Susanoo de Izuna está muy por detrás del de Madara en tamaño, integridad y estabilidad. O bien su poder de pupila o su dominio del Mangekyo son más débiles, o su técnica despertada no refuerza ni reduce el costo. Recordando el canon borroso y la pelea reciente, Setsuna supuso que la habilidad de Madara aumentaba el control del chakra o el poder del jutsu, mientras que la de Izuna podría estar en otra parte. Pero no importaba. Izuna claramente no podía desarrollar piernas para el combate móvil o formar una defensa perfecta como Madara. Más revelador aún es que Izuna utilizó a Susanoo con extrema precaución. Rara vez avanzaba, la mayor parte del tiempo mantenía su posición y los ojos de Izuna evitaban encontrarse cuidadosamente con los de Setsuna en el hombro del coloso. Él desconfía de mi genjutsu, se dio cuenta Setsuna. El anterior ataque mental con la marca maldita adjunta que había hecho tambalear a Madara había dejado una profunda impresión. Izuna consideró erróneamente que la técnica requería contacto visual para un potente ataque o control mental. Buena suposición, dirección equivocada. Se burló Setsuna para sus adentros. La marca de maldición adjunta funcionó más rápido con contacto visual, pero no era obligatoria. Más importante aún, solo había usado su sacudida de fuerza de pupila y empujón mental más básicos.
Ni siquiera revela las funciones de grabado de marcas o drenaje de chakra, y mucho menos la capacidad de compartir habilidades estratégicas. Había ocultado deliberadamente los poderes centrales. ¿Por qué? Porque sabía que una vez que la naturaleza de drenar el chakra y el poder de las pupilas de los miembros del clan y dominación remota del adjunto de la marca maldita fuera expuesta, en este clima de guerra civil, se lo consideraría un tabú egoísta, malvado y destructor de clanes. Pasaría de ser un contendiente a enemigo público número uno, marcado para morir. La razón por la que pudo prodigar chakra al coloso fue la batería gigante de Rinnegan que almacenaba el goteo del clan. Una fuente de energía que nunca debe ver la luz del día. Para que se pueda mostrar el lado positivo. El poderoso arte sabio, el taijutsu, el ninjutsu. Pero el verdadero rostro de Kurse marca Tachman permanece enterrado. Decidió Setsuna con ojos fríos. Dejó de apuntar directamente a Izuna y se concentró en pilotar el coloso. Y aprovechar el terreno para una matanza física y cruda. ¿Querías una pelea? Entonces aprende lo que significa dominar el campo de batalla. El coloso de roca levantó sus puños y los estrelló contra la tierra con un rugido de chakra silencioso. Arte sabio. Reencarnación inorgánica pulso de la tierra. Auge. En el centro del lugar donde golpearon los puños del coloso de roca, el suelo se agitó y subió como una marea. Innumerables lanzas de piedra, horribles muros de tierra y trampas de arenas movidas que todo lo devoran, impulsadas por la energía sabia, cobró vida, apareciendo, girando y atacando dentro de la formación de Izuna. Ya no se trataba de lanzar piedras. El suelo bajo sus pies se había convertido en una extensión del cuerpo del lanzador y en un arma letal. Al mismo tiempo, el coloso de roca avanzaba pesadamente, cargando contra el Susanoo que Izuna había levantado, un monstruo imparable. Cada paso provocaba un pequeño terremoto que, junto con el terreno cambiante, formaba una avalancha que sacudía el cielo y partía la tierra. El rostro de Uchiha Izuna palideció. Ante un ataque tan furioso y demoledor, incluso su medio cuerpo, Susanoo, se debilitó. Solo pudo proteger a un puñado de hombres en el centro, obligado a observar cómo la tierra agitada se tragaba a más de sus hombres, mientras las picas de piedra los ensartaban y los muros de tierra los aplastaban. Gracias al uso ilimitado de las artes mágicas por parte de Uchiha Setsuna, la batalla se había convertido en una masacre unilateral. La facción de Izuna ahora estaba ensangrentada y al borde del abismo. Ver a los miembros del clan, todos ellos ninjas de élite, caer uno tras otro lo desgarraba. Cada muerte era una pérdida irreparable. Y aún así Uchiha Setsuna condujo el coloso de roca en persecución de Izuna, simplemente porque los ancianos finalmente se habían movido para detenerlo. El puño del titán, capaz de destrozar montañas, se estrelló contra el repentino resplandor de la formación de llamas Uchiha lanzada por 3 ancianos Quasi-Kage y 4 Chunin de élite. Solo envió violentas ondas a través de la cortina de fuego y dibujó un siseo chisporroteante. La barrera al rojo vivo y teñida de sangre se mantuvo firme, calentando instantáneamente el puño de piedra a miles de grados. La roca dura se ablandó, se derritió y corrió como magma brillante que goteaba por el escudo, perforando cráteres humeantes en el suelo y llenando el aire con el hedor acre de azufre y tierra quemada. Los ojos de Setsuna se entrecerraron y sintieron un escalofrío que lo recorrió. La formación de llamas Uchiha realmente era una de las barreras combinadas definitivas del clan. Apoyada por el chakra de varias potencias, su defensa fue lo suficientemente formidable como para ignorar incluso el poder total del coloso y contraatacar con un calor abrasador. A través de las llamas vio a Izuna aprovechar el momento, liderando a sus conmocionados sobrevivientes en una retirada precipitada hacia el recinto del clan. Sus formas pronto se perdieron entre los árboles nocturnos. Estaba claro que habían abandonado cualquier idea de librar más batalla allí. ¿Perseguirlos hasta el recinto? Setsuna descartó la idea de inmediato. Luchar contra la facción de Izuna en las estrechas callejuelas destruiría casas y pondría en peligro a mujeres y niños, costándole hasta el último vestigio de apoyo y hundiendo al clan en un cisma irrevocable. Peor aún, el volumen del coloso y su poder para cambiar el terreno quedarían limitados dentro del asentamiento. Mientras que el equipo de Izuna podría aprovechar el terreno familiar y las trampas, haciendo que la victoria sea incierta. Su mirada gélida abandonó las figuras que se alejaron y se fijó en los ancianos que finalmente habían intervenido.
Uchiha Smujin estaba de pie al frente, su rostro era una mezcla de alivio, había evitado más matanzas, y profunda fatiga. Respiró hondo, dio un paso adelante y dijo con gravedad. Setsuna, basta. La lucha ha terminado. Madara está gravemente herido, Izuna es derrotado y sus seguidores, diezmados. No dejes que esto se agrave y se derrame más sangre de clan. Los otros ancianos relajaron sus señales con las manos pero permanecieron cautelosos, con los ojos fijos en Setsuna para que no atacara de nuevo. Los Chunin de élite estaban sudando. Mantener tal barrera era agotador. La mirada de Setsuna los recorrió y finalmente se posó en Smujin. No dijo nada por un momento, la intención asesina en sus ojos disminuyó aunque la presión fría permaneció. Muy bien, dijo con voz monótona. Le doy prestigio al tío Smujin y a la familia. Él liberó el sello, y el chakra de la salvia hirviente y la energía de la naturaleza a su alrededor se drenaron como una marea que retrocede. La tenue pupila de serpiente en su frente desapareció. El patrón Mangekyou en su ojo derecho se desvaneció nuevamente al negro ordinario. Al mismo tiempo, el imponente coloso de roca emitió un rugido sordo que hizo temblar la tierra. Su enorme cuerpo se desmoronó desde la base hacia arriba, convirtiéndose en tierra común y piedra antes de colapsar en una nube de polvo. Cuando el polvo se disipó, la figura de Setsuna reapareció. Todavía vestía la túnica azul oscuro del clan, salpicada de polvo y sangre, en su mayoría de sus enemigos. Con la espalda recta y las espadas gemelas en la mano, quedó solo en medio de la devastación. Frente a Smujin y los otros ancianos, con miembros de clanes de todo tipo detrás de ellos. No envainó sus espadas, simplemente las clavó con la punta hacia abajo en la tierra quemada y cruzó los brazos. Su mirada rozó al anciano una vez más, luego habló, en voz baja pero que llegó a todos los oídos. Ahora me convierto en jefe del clan. ¿Alguna objeción? No era una pregunta. Era una declaración. Respaldado por la fuerza innegable de alguien que acababa de derrotar a Madara, derrotar a Izuna y masacrar a toda oposición. El rostro de los ancianos se tornó de un tono ceniza más intenso. El segundo anciano en particular, el más firme partidario de Madara e Izuna, palideció y se sonrojó por turnos, sus labios se crisparon como para protestar. Sin embargo, bajo la mirada gélida de Setsuna y ante los cadáveres que aún se enfriaban en el suelo, cada argumento murió muerto. Dejó escapar de un profundo suspiro de derrota, se giró sin decir palabra y caminó con dificultad hacia el recinto, en silencio, como señal de asentimiento. Smujin lo vio irse y luego miró a los demás. Uno a uno, bajaron la vista o apartaron la mirada. Sabía que a partir de ese momento, la estructura de poder del clan Uchiha había quedado completamente trastocada. Respiró hondo, reprimiendo las complejas emociones en su corazón. Fue el primero, y el más formal, en inclinarse ante Uchiha Setsuna. Su voz, alta y clara, se escuchó a través de la silenciosa orilla del río. Damos la bienvenida al nuevo jefe del clan. A partir de este día, Uchiha Setsuna será el actual jefe del clan Uchiha. Tras el reconocimiento y anuncio formal del gran anciano, los demás ancianos, independientemente de sus pensamientos, solo pudieron imitarlos. Se inclinaron uno tras otro. Bienvenido, jefe del clan. Los miembros del clan que apoyaban a Setsuna, liderados por Uchiha Riki y Uchiha En, estaban aún más emocionados. Se arrodillaron y gritaron al unísono. Saludos, jefe del clan. Las voces convergieron y resonaron en la noche durante mucho tiempo. Uchiha Setsuna permaneció en su lugar, aceptando con calma los saludos de todos. Su mirada pasó por la multitud que se inclinaba, mirando hacia los distantes terrenos del clan donde Uchiha Izuna y sus fuerzas restantes ya habían desaparecido. El puesto de jefe del clan es solo el primer paso, pensó para sí mismo, mientras su mirada recorría las cabezas inclinadas ante él, algunas sinceras y otras fingidas. Estos ancianos, especialmente el segundo anciano, y ese cuarto anciano que eligió la autoconservación antes de finalmente hacer un movimiento, no había ni una pizca de calidez en sus ojos. Los recordaré por ahora. Veré cómo se desempeñarán más tarde. En cuanto a los que no lo hacen bien, ya tenía en mente un plan claro para las purgas de personal y la reestructuración del poder. El clan Uchiha debe ser retorcido en una sola cuerda bajo su voluntad, barriendo todas las voces discordantes, para convertirse verdaderamente en la espada afilada de su venganza y ambición. Levántense todos. Uchiha Setsuna habló finalmente.
Su voz recuperó su habitual indiferencia, pero con una autoridad incuestionable. Limpia el campo de batalla y recoge los cuerpos. Ya sean amigos o enemigos, todos son Uchiha. Miembros del clan. Brinden atención médica completa a los heridos tumbas. Hizo una pausa y agregó, su tono se volvió frío. En cuanto a Uchiha Madara y Uchiha Izuna, transmiten la orden de mi jefe de clan. Uchiha Madara está gravemente herido e inconsciente. Debe ser entregado al escuadrón médico del clan para su supervisión y tratamiento. Uchiha Izuna y sus seguidores violaron arbitrariamente las reglas del duelo, interfirieron en la batalla por el jefe del clan, provocaron conflictos internos y causaron numerosas bajas entre los miembros del clan. Se les considera traidores. Con efecto inmediato, son despojados de todas las posiciones y poderes del clan y expulsados del círculo central de toma de decisiones de los Uchiha. Se le ordena reflexionar en confinamiento dentro de los terrenos del clan. Sin la orden de un jefe de clan, no puede salir de su residencia. Sus subordinados que participarán en la rebelión serán tratados según las reglas del clan. Una orden tras otra fue emitida con claridad y frialdad, mostrando que ya había comenzado a ejercer el poder del jefe del clan y estaba manejando las consecuencias de esta lucha interna con métodos ultra rápidos. Por tu orden, jefe del clan. Respondieron todos al unísono. Uchiha Setsuna echó un último vistazo a las orillas del río Naka, devastadas por la sangre y el ninjutsu, que las hacía irreconocibles. Se giró y caminó hacia los iluminados terrenos del clan. Su sombra se extendía bajo la luz de la luna. Sus pasos eran firmes y constantes. Esta noche, pisó los huesos y la sangre de los miembros de su clan para alcanzar la cima del poder en el clan Uchiha. Lo que le esperaba sería cómo integrar esta familia marcada pero aún poderosa. Y. Cómo lidiar con el clan Senju, quienes seguramente no dejarían el asunto en paz después de enterarse de esta noticia, e incluso de toda la turbulenta era Sengoku. Durante la primera semana de Uchiha Setsuna como jefe del clan, antes de que el olor a óxido en el aire se hubiera disipado por completo, una tormenta silenciosa pero aún más fría arrasó rápidamente los terrenos del clan. Ya no se trata de un conflicto frontal con carne y sangre volando en el campo de batalla, sino de una purga de poder y un ajuste estructural que tenía lugar en salas de reuniones, oficinas de contabilidad, campos de entrenamiento e incluso calles comunes. Los objetivos eran claros y los métodos decisivos. Uchiha Setsuna sabía bien que, aunque aparentemente había intimidado a todo el clan al tomar el poder por la fuerza mediante la fuerza marcial, su fundación estaba lejos de ser estable. Aunque Uchiha Madara estaba gravemente herido e inconsciente, y bajo estrecha vigilancia, y Uchiha Izuna estaba bajo arresto domiciliario, las redes de facciones que ellos y su padre, Uchiha Tajima, habían manejado durante muchos años todavía existían. Especialmente los diversos ancianos que tenían algunos de los poderes clave dentro del clan. Eran factores potenciales de inestabilidad. Su estrategia fue clara y eficaz. Dividir, conquistar, suprimir y sustituir. En primer lugar, establezca el estatus de los principales partidarios. Uchiha Rick, el jonin de la rama principal que se había mantenido firme al lado de Setsuna en el campo de batalla, fue empujado personalmente al frente por Setsuna. Por motivos de mérito en la resolución de conflictos internos y habilidad excepcional, Setsuna solicitó una reunión con el tercer anciano original. Una figura poderosa que era cercana al segundo anciano y siempre había seguido el liderazgo del segundo anciano dentro del Consejo de Ancianos. La reunión tuvo lugar en una habitación tranquila en la residencia del jefe del clan, con solo Setsuna, el tercer anciano y Uchiha Rick presentes. La atmósfera estaba tan estancada que era casi sofocante. Setsuna no se molestó en usar palabras amables y redundantes, ni siquiera le dio a la otra parte la oportunidad de sentarse o de que le sirvieran té. Se sentó en el asiento principal, golpeando rítmicamente la mesa con las yemas de los dedos. Su mirada, serena pero con una presión innegable, miraba directamente al pálido tercer anciano. Tercer anciano, ya eres alcalde. Has trabajado duro por la familia estos últimos años, y es hora de que descanses. Setsuna fue directo al grano, sin que su voz delatara emoción alguna. Rick me ha seguido durante muchos años. Posee una habilidad excepcional y es leal y confiable. La generación más joven del clan también confía en él. El puesto de anciano necesita una inyección de sangre nueva. Cede tu puesto a Rick y disfruta de tu retiro. Esto no fue una discusión. Fue una notificación, una orden. El significado subyacente no podría ser más claro.
Abdica voluntariamente para una salida digna. Si te niegas, enfrenta las consecuencias. El rostro del tercer anciano se sonrojó y su pecho se agitó violentamente. La ira y el resentimiento brillaron en sus ojos, pero más que eso, había miedo. Miró a Uchiha Rick, que estaba detrás de Setsuna con ojos tan afilados como cuchillos, y luego recordó el coloso de roca destructor del mundo y los cadáveres esparcidos por todas las orillas del río Naka. Al final, toda su indignación se transformó en un largo y débil suspiro y dejó caer la cabeza abatida. Este anciano, obedece la orden del jefe del clan. Pronunció esas pocas palabras con dificultad, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado al instante. Sabía que a partir de ese momento el poder de su linaje se perdería por completo. En segundo lugar, recuperar recursos clave y tomar el control del sustento económico. El poder financiero del clan estaba originalmente firmemente en manos del segundo anciano, quien era astuto en el cálculo y estaba profundamente vinculado a los intereses de la línea de Tajima. Este era el elemento vital de las operaciones de la familia, así como la base para comprar los corazones de las personas y cultivar la influencia. Uchiha Setsuna emitió una orden del jefe del clan, utilizando el pretexto de asignar uniformemente los recursos de la posguerra y concentrar la fuerza para lidiar con los enemigos externos. Retomó por la fuerza los derechos de gestión de todos los libros de cuentas, llaves de almacén y contratos comerciales externos. De las manos del segundo anciano y los transfirió al nuevo tercer anciano, Uchiha Rick, para que fuera el único responsable de ellos. El segundo anciano temblaba de rabia, discutiendo fuertemente en la reunión de ancianos, mencionando reglas del clan y viejos precedentes, acusando a Setsuna de actuar arbitrariamente. Pero Setsuna lo miró fríamente y preguntó. ¿El segundo anciano siente que la habilidad de Rick es insuficiente para administrar los bienes del clan, o cree que las decisiones de este jefe de clan requieren su consulta? Capítulo 117. Reestructuración del poder. Una frase ligera, combinada con los ojos fríos de Setsuna que aún conservaban el persistente olor a sangre del río Naka, hicieron que todas las palabras del segundo anciano se ahogaran en su garganta. Miró a su alrededor. Gran anciano Uchiha Smujin permanecía sentado con la mirada baja, meditando, mientras los demás ancianos agachaban la cabeza en silencio o lanzaban miradas fugaces. Nadie se atrevía a contrariar al nuevo jefe del clan en ese momento. Finalmente se dio cuenta, desesperado, de que había perdido las monedas de cambio y los aliados que necesitaba para controlar a Setsuna. A continuación, equilibra las facciones y estabiliza la base. Uchiha Setsuna no tenía prisa por despojar a los otros ancianos de su poder, especialmente al cuarto, sexto y séptimo ancianos que anteriormente habían permanecido neutrales o habían optado por comprometerse en el último momento. En lugar de eso, tomó la iniciativa de tranquilizarlos, afirmando claramente que sus áreas originales de responsabilidad, como las reglas del clan y los castigos, la logística y los suministros, el mantenimiento del edificio del clan, los medicamentos, etc., permanecerían sin cambios por el momento. Mientras cumplieran con sus deberes diligentemente y apoyaran las decisiones del jefe del clan, podrían mantener su estatus actual. Esta fue una táctica brillante. Por un lado, evitará ganarse demasiados enemigos y provocará una reacción violenta a gran escala. Por otra parte, estabilizó temporalmente estas fuerzas potencialmente vacilantes, lo que le permitió concentrar su fuego en los enemigos más obstinados, el segundo anciano y sus fuerzas restantes. Al mismo tiempo, esto envió una señal a todo el clan. El jefe del clan fue claro sobre las recompensas y los castigos, y solo ajustaría cuentas con los cabecillas sin ampliar la purga. Por último, hay que comprender firmemente el poder central, la autoridad militar. Uchiha Setsuna entregó los poderes de personal, como las evaluaciones de promoción para todos los ninjas adultos, las evaluaciones de misiones y la supervisión del entrenamiento diario, al relativamente confiable, o al menos actualmente sumiso, gran anciano. Uchiha Sojin. Esto fue a la vez un grado de tranquilidad y delegación para el tío Smujin, y una manera de eliminar las tediosas tareas de gestión diaria para que pudiera centrarse en cuestiones más importantes. En cuanto al poder más central, la autoridad para movilizar ninjas, lo que significaba el poder de enviar, organizar y comandar unidades ninja durante tiempos de guerra o circunstancias especiales, Uchiha Setsuna lo mantuvo sin contemplaciones en sus propias manos. Esto significaba que sin su orden, ningún ninja Uchiha podía abandonar las tierras del clan en una unidad organizada o ejecutar misiones importantes.
Esta fue la piedra angular para asegurar su autoridad como jefe del clan y el control absoluto sobre la fuerza militar de la familia. En tan solo unos días, Uchiha Setsuna construyó la primera poda quirúrgica de la estructura de poder superior del clan Uchiha con una velocidad y precisión asombrosas. Los resultados superficiales. Gran anciano Uchiha Smujin. Conservó su estatus original y obtuvo poder personal parcial. Su actitud era sutil, apoyadora pero con reservas. Nuevo tercer anciano Uchiha Rick. Controlaba el poder financiero y se convirtió en el portavoz incondicional de Setsuna dentro del Consejo de Ancianos. Cuarto, sexto y séptimo ancianos. Su poder permaneció básicamente sin cambios y estaban observando temporalmente o brindando una cooperación limitada. Ex tercer anciano, abdicó. Perdió el poder y su facción fue purgada o absorbida. Segundo anciano. Perdió poder financiero, su influencia se redujo enormemente, fue marginado y su facción sufrió una represión continua. Uchiha Setsuna. Supervisó la situación general, tenía el máximo poder de decisión y la autoridad militar central. Y controlaba indirectamente las finanzas a través de Uchiha Rick, estableciendo inicialmente una estructura de poder con él mismo como núcleo. La atmósfera dentro del clan cambió gradualmente del shock inicial, el miedo y la inquietud a una especie de calma contenida. La gente comenzó a acostumbrarse al nuevo jefe del clan, a sus órdenes concisas y frías y a los cambios drásticos en el panorama de poder del clan. Uchiha Setsuna se encontraba en el punto más alto de la recién renovada residencia del jefe del clan, contemplando los terrenos del clan mientras despertaban lentamente al amanecer. Su mirada era profunda, sin el menor atisbo de relajación. Este es solo el primer paso. Despejar el ruido interno, susurró para sí mismo. Ahora, es hora de que esta familia vuelva a emitir una voz que haga temblar a todo el período Sengoku. Senju, Hashirama, Tobirama, ¿están listos para darle la bienvenida a un nuevo y aún más peligroso Uchiha? El poder ahora estaba tentativamente en sus manos, pero cómo usar este poder para lograr la venganza y la ambición enterrada profundamente en su corazón era la verdadera prueba. Integrando recursos internos, potenciando la fuerza de la familia y formulando una nueva estrategia externa, un camino lleno de espinas y sangre, pero también conteniendo infinitas posibilidades, acababa de desplegarse bajo sus pies. Mientras las dos bestias gigantes, Uchiha y Senju, se lamían las heridas y reunían fuerzas después de una trágica colisión, el bosque del período Sengoku, donde los débiles son presa de los fuertes, no se quedó en silencio por eso. Por el contrario, innumerables hienas y lobos que olían sangre comenzaron a moverse, probando si estos dos tigres temporalmente dormidos estaban realmente heridos hasta los huesos y si había surgido una oportunidad. Lado Uchiha. Contraataques con sangre de hierro, sosteniendo la guerra a través de la guerra y purgando el interior. El perímetro de los terrenos del clan Uchiha era probado y acosado por varios pequeños clanes ninja o grupos ninja errantes casi todos los días. O bien fueron dirigidos secretamente por ciertas fuerzas hostiles o simplemente querían arrancarle un trozo de carne al tigre herido, saqueando recursos, técnicas secretas e incluso el Sharingan de los Uchiha. A esto, el nuevo jefe del clan. La actitud de Uchiha Setsuna era simple y clara. Matanza y saqueo. Los suministros del clan son escasos y, por casualidad, acaban de llegar a nuestra puerta. Durante una reunión de ancianos, ante las sutiles preocupaciones de varios ancianos, especialmente la facción restante del segundo anciano, de que las frecuentes salidas podrían consumir la fuerza del clan, Setsuna simplemente arrojó esas frías palabras. No actuaría imprudentemente. Cada contraataque estaba cuidadosamente planeado. En términos de selección de objetivos, se dio prioridad a atacar a aquellos que eran más activos y podrían tener la sombra de los Senju u otros grandes clanes detrás de ellos. Tácticamente, el propio Uchiha Setsuna o sus nuevos seguidores ascendidos, como Uchiha Rick, a menudo lideraban escuadrones de élite en incursiones relámpago, buscando la aniquilación total sin dejar sobrevivientes. Después de la batalla, todas las valiosas herramientas ninja, suministros, pergaminos de inteligencia e incluso el ninjutsu del oponente. El legado fue completamente saqueado para servir como reposición de posguerra para los Uchiha. Más importante aún, Uchiha Setsuna transformó inteligentemente estos conflictos externos en herramientas para consolidar el poder interno y purgar a los disidentes.
Aquellos que habían perdido el poder en las luchas internas y estaban insatisfechos, o aquellos elementos inestables que todavía sentían simpatía por Madara e Izuna después de la guerra civil del río Naka, dudaron en actuar o incluso pasaron mensajes en secreto. A menudo se les encomendaban pesadas responsabilidades y se les enviaba a las misiones de reconocimiento o asalto más peligrosos cuando la inteligencia indicaba que el enemigo podía tener una emboscada. El resultado fue evidente. Muchos nunca regresaron. Sus sacrificios quedaron registrados como muertes heroicas en batalla, la familia les proporcionó pensiones y sus familias fueron cuidadas, en realidad, vigiladas. Los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir pero tuvieron un desempeño mal enfrentarían una severa disciplina militar o serían despojados de sus puestos a su regreso. A través de esta fría y eficiente selección natural y matar con un cuchillo prestado, Uchiha Setsuna no solo sostuvo la guerra tras guerra y obtuvo recursos muy necesarios, pero también templó a las tropas leales a él en el combate real y eliminó las últimas voces opuestas o amenazas potenciales dentro del clan por manos de enemigos externos. En la frontera Uchiha, el breve caos dio paso a una estabilidad duramente ganada cuando la mano de hierro de Setsuna y sus rápidos contraataques empujan la línea hacia afuera. Los clanes que los exploraban pagaron un precio amargo antes de darse cuenta de que, aunque heridos, los colmillos del tigre Uchiha todavía estaban afilados como navajas y sus garras eran aún más sangrientas. No había ningún premio para tomar. Cada sangrienta victoria consolidó aún más la autoridad de Uchiha Setsuna como jefe del clan, afianzando su gobierno en el corazón de cada miembro del clan. Lado Senju. Sobrevivir saqueando a la gente y aumentando su linaje con vasallos. A diferencia de los Uchiha, que aún contaban con 1000 ninjas listos para el combate, los Senju estaban en una situación desesperada. Mientras los Uchiha soportaban ataques externos y las purgas internas de Setsuna, los Senju sangraban en el frente y en las amargas guerras de clanes que siguieron. Sus combatientes disponibles se habían reducido a apenas 300 y, peor aún, los civiles comunes que formaban la guardería de los futuros ninja. Habían sido casi aniquilados en la matanza anterior y en las incursiones calculadas de Setsuna en las líneas de suministro y asentamientos. Los Senju habían perdido el suelo del cual surgirían nuevos ninjas durante décadas. El talento ninja es voluble. Incluso dos padres shinobi pueden tener un hijo sin afinidad con el chakra. Solo una gran base de miembros comunes del clan garantiza la cantidad y calidad de ninjas a largo plazo. Esa base se había derrumbado. Observando a los clanes más pequeños que circulaban, un Senju Hashirama aún convaleciente, ahora más fuerte después de su liberación de Madera despertar, tuvo que salir al campo una y otra vez, aplastando a los invasores con su aterradora liberación de Madera, apenas manteniendo a salvo el complejo del clan Senju. Sin embargo, el valor de un hombre no podría llenar el vacío en la fuerza general ni la sombra sobre el mañana. La tarea de reconstruir recayó en el hombre que quedó atrás. Senju Tobirama. El futuro segundo Hokage, famoso por su fría razón y su magistral estrategia, ahora ejercía un poder sin control después de que los ancianos murieran y mostraran su rostro despiadado y pragmático. Vio el corazón del problema. La población. Los partos naturales tardarían décadas. Los Senju no podían esperar. El caos en Goku no concedería el momento. Entonces Tobirama elaboró un plan radical que muchos tradicionalistas calificaron de sórdido de incursión y absorción. Dejó de querer simplemente repeler a los invasores. Los equipos de ataque Senju, a menudo liderados o respaldados por Hashirama, ahora atacaban primero, apuntando a familias ninja pequeñas pero numerosas con tradiciones modestas. En la batalla, capturaron en lugar de matar, sobre todo mujeres y niños. Las mujeres se casan con hombres Senju, aumentando la tasa de natalidad. Los niños, ya sea que mostraran talento ninja o no, fueron llevados al complejo Senju, distribuidos entre los hogares y entrenados en la lealtad a través de un adoctrinamiento implacable. Aquellos con límites de linaje especial o artes secretas eran especialmente apreciados. Tales tácticas no eran desconocidas en la era Sengoku, pero Tobirama las elevó a una estrategia sistemática y a gran escalada para el renacimiento del clan. Y verlo ejecutado por el famoso recto Senju envió ondas de choque a través de la tierra. Sin embargo, los resultados fueron evidentes. Algunos clanes pequeños, atrapados entre poderes más fuertes y en peligro de extinción, decidieron venir voluntariamente. Y se sometieron como vasallos de Senju. Tobirama les dio la bienvenida y fue más allá, organizando matrimonios.
Instó, incluso obligó, a las mujeres núbiles de los clanes clientes a casarse con miembros de la línea principal Senju. O enviaban a hombres Senju para que se casaran con mujeres de casas influyentes de los vasallos, vinculando la lealtad a través del parentesco. Los jóvenes ninja prometedores de estas familias fueron reclutados en las filas Senju. Fue un intento descartado de rellenar las venas con sangre extranjera. La política detuvo la herida demográfica y sumó combatientes ahora, pero sembró semillas de lealtades mixtas y facciones futuras. En ambas orillas del río Naka, los dos clanes maltrechos, cada uno reclamando descanso, recorrieron caminos divergentes hacia el renacimiento. Uchiha Setsuna. Centralizar el poder mediante el terror, purgar la disidencia en casa, responder a cada investigación con masacre y saqueo, esforzándose por mantener la sangre Uchiha pura. Al menos entre el núcleo gobernante, mientras recupera fuerza mediante una eficiencia despiadada. Senju Hashirama y Tobirama. Uno intimida a los enemigos con poder puro, el otro arrebata personas y se traga a sus vasallos con un diseño frío, dispuesto a reformular la tradición Senju para sanar la herida con sangre externa. ¿Qué camino sería más sabio? Nadie podría decirlo. Pero cuando los dos tigres terminaron de lamerse las heridas y volvieron a mirarse, su choque sería más que una vieja disputa. Sería un juicio final entre dos filosofías de supervivencia, dos visiones de lo que debería ser un clan. El tumulto Sengoku estaba lejos de terminar. Una nueva contienda, quizás más cruel, ya se estaba gestando en el silencio de la convalecencia. En tiempos caóticos, la verdadera medida de supervivencia y crecimiento reside en las decisiones más pequeñas. Los contrastantes cursos de posguerra de Uchiha y Senju fueron dos piedras arrojadas a aguas tranquilas, que producían ondas muy diferentes. La regla de hierro de Setsuna era un arma de doble filo. Exteriormente, sus estruendosas represalias intimidaban a los curiosos, compraban un valioso respiro y reponían los recursos saqueados. Dentro del clan, sus purgas forjaron una única voluntad y una rápida cadena de mando. Pero esa fuerza bruta tenía su costo. Clanes de rango medio, que observan cómo los Uchiha masacran a todos los exploradores y rara vez aceptan la rendición, generalmente desnudándolos antes de matarlos o expulsarlos. Pasó del respeto cauteloso al miedo profundo y a la vigilancia. No se atrevieron a provocar al tigre, pero tampoco se acercaron a un clan que parecía vivir únicamente según la ley de los colmillos y las garras. ¿Aliarse con los Uchiha? Eso era como conspirar con un tigre para robarle la piel. Uno podía ser atacado y devorado en cualquier momento. Incluso los intercambios comerciales y de inteligencia normales se habían convertido en asuntos cautelosos, llevados a cabo con el temor constante de provocar a la otra parte. En el tablero de ajedrez de los tiempos turbulentos de Sengoku, el clan Uchiha parecía haberse convertido en una pieza solitaria que irradiaba una peligrosa luz roja. Poderosa, pero mantenida a una distancia respetuosa, y con dificultades para conseguir aliados verdaderamente confiables. Por el contrario, si bien los métodos de Senju Tobirama estaban esencialmente dirigidos a saquear la población y los recursos en aras del resurgimiento, él claramente ponía más énfasis en la sostenibilidad y las apariencias externas. Tomar cautivos en lugar de masacrar, absorber subordinados y fortalecer vínculos a través del matrimonio, si bien estas prácticas eran igualmente frías y realistas, al menos dejaban un margen para la convivencia y parecían menos descaradas. Más importante aún, mientras Senju Hashirama viajaba a varios lugares y mostraba su poderío militar, predicaba constantemente su sueño, uno que sonaba un poco ingenuo pero que estaba lleno de tentaciones. Establecer aldeas ninja y crear una paz duradera. Este concepto era como una corriente de agua clara de manantial, que fluía hacia los corazones de innumerables ninjas de rango bajo y medio, e incluso algunos líderes de clanes pequeños, que estaban exhaustos por los estragos de la guerra y cansados de las matanzas sin fin. Aunque la mayoría de las personas que podrían convertirse en jefe de clan habían superado muchas tormentas y no se dejarían llevar fácilmente por el idealismo, y mucho menos apostarían el destino de todo su clan a un sueño lejano, no obstante, desarrollaron un grado de admiración y buena voluntad hacia el propio Senju Hashirama y su filosofía. Interactuar con el clan Senju parecía implicar consideraciones que iban más allá del mero interés o el miedo. Añadía una capa de moralidad o de posibilidad de un futuro.
Así, cuando Senju Ashirama trajo los aviones de su hermano Tobirama y visitó varios lugares para ganar aliados, aunque la mayoría de las solicitudes directas de alianza fueron rechazadas cortésmente, el riesgo era demasiado grande. Después de todo, él condujo con éxito la imagen y reputación del clan Senju dentro de Sengoku. Ninja World sufrirá una transformación silenciosa. Pasaron de ser simplemente un oponente poderoso a un socio potencial que tal vez fuera comunicativo y tuviera ideas que valiera la pena escuchar. Algunas familias comenzaron a realizar intercambios materiales limitados y compartir información de inteligencia con los Senju, incluso permitiendo tácitamente sus acciones dentro de ciertos límites. Las activas actividades diplomáticas de Senju Ashirama, especialmente la noticia de su visita al clan Hyuga, fueron rápidamente retransmitidos al territorio Uchiha por informantes Uchiha dispersos por todas partes, así como por pequeños clanes que proporcionaron información de manera proactiva por miedo. Cuando Uchiha Setsuna recibió el informe, estaba examinando un nuevo lote de herramientas ninja y pergaminos de técnicas secretas capturados del campo de batalla. Sus dedos golpeaban suavemente sobre la mesa y su mirada se agudizó. El clan Yugai repitió el nombre en voz baja. Como clanes prestigiosos con legados oculares milenarios, la relación entre los Yuga y los Uchiha era bastante sutil. Históricamente no había rencores profundos, pero ciertamente tampoco había relaciones amistosas. Como familias que se encontraban en la cima del mundo ninja confiando en el poder de sus ojos, un sentido implícito de competencia y comparación era inevitable. A los ojos de los Uchiha en particular, aunque el Byakugan del clan Hyuga poseía una visión extraordinaria, siempre parecía un paso por debajo del Sharingan en términos de efectividad en el combate directo y poder bruto. Además, el estricto sistema de casa principal y sucursal dentro del clan Hyuga, junto con su estilo relativamente conservador, los hizo parecer algo lentos en la feroz competencia de la etapa tardía del período Sengoku, lo que provocó que su fuerza disminuyera. Había surgido una brecha en el talento, aunque el jefe del clan Hyuga Ichizoku era fuerte, ya era muy viejo y ni una sola persona en la siguiente generación había alcanzado el umbral del nivel de jefe de Quasi Clan nivel Quasi Kage. Un clan prestigioso con 1000 años de antigüedad, actualmente en un período de decadencia pero que aún posee bases profundas y una relación sutil con los Uchiha. Sería una variable extremadamente desventajosa para los Uchiha si fueran conquistados con éxito por Senju Ashirama, incluso si solo alcanzaran un cierto entendimiento o inclinación tácita. No puedo quedarme sentado y observar, decidió inmediatamente Uchiha Setsuna. Necesitaba tomar la iniciativa para sabotear el complot de los Senju, y tal vez, poner al clan Hyuga bajo su control, o al menos asegurarse de que permanecieran neutrales o incluso se inclinaran hacia los Uchiha. Convocó al segundo anciano, quien recientemente había sido despojado de su poder y albergaba un resentimiento que no se atrevía a mostrar. Este anciano tenía algunas conexiones históricas con el clan Hyuga, aunque la relación se había desvanecido hacía mucho tiempo, y estaba familiarizado con la etiqueta diplomática tradicional. Segundo anciano, el tono de Setsuna era plano, pero llevaba una orden incuestionable: prepara regalos inmediatamente y haz una visita oficial al clan Hyuga en nombre del clan Uchiha. El segundo anciano se sorprendió pero no se atrevió a preguntar más, simplemente hizo una reverencia en señal de asentimiento. Dile a Yuga Ichizoku, continuó Setsuna con ojos fríos, que los Uchiha y los Hyuga, ambos clanes milenarios con legados oculares, deben cuidarse unos a otros y defenderse juntos de los enemigos externos. El clan Senju tiene ambiciones salvajes y está acostumbrado a engañar los corazones de las personas. Lo que buscan no es en absoluto la paz, sino la anexión de todos los clanes para dominar solos el mundo ninja. Espero que el clan Hyuga pueda distinguir el bien del mal y no conspirar con un tigre por su piel. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante, y su voz bajó un poco, pero con un escalofrío aún más profundo. Si el clan Hyuga no reconoce la situación e insiste en coquetear o incluso aliarse con los Senju. Un destello de frío cálculo cruzó los ojos de Setsuna. Entonces, resulta que hay dos personas ociosas en el clan, Uchiha Madara y Uchiha Izuna. Es hora de darles un uso desperdiciado. ¿Entiendes lo que quiero decir? El segundo anciano tembló violentamente al oír esto, con sudor frío perlándose en su frente. Claro que lo entendió. El jefe del clan quería que amenazara al clan Hyuga. Si los Hyuga se negaban a cumplir, enviaría a ese par de hermanos que, a pesar de estar derrotados y encarcelados, aún poseían el aterrador poder del Mangekyō para asestar un golpe devastador al clan Hyuga.
Esta fue una intimidación militar flagrante que podría incluso desencadenar otra gran guerra. Y este anciano y entiende, respondió el segundo anciano con voz seca. Sabía que su partida no era solo una visita diplomática. Podía muy bien convertirse en la mecha que encendiera una nueva ronda de guerra. Pero no tenía otra opción. Solo podía preparar y dirigirse al clan Hyuga, llevando los saludos y advertencias de Uchiha Setsuna. Uchiha Setsuna observó la marcha del segundo anciano, con ojos profundos e inescrutables. Hyuga, ya sea guerra o paz, amigo o enemigo, depende de tu propia elección, pensó para sí mismo. En cuanto a Madara e Izuna, si sus vidas pueden usarse a cambio de la sumisión o destrucción de los Hyuga, debilitando a los aliados potenciales de los Senju, entonces este trato no es una pérdida. En el tablero de ajedrez Sengoku, la lucha por la pieza clave que era el Hyuga ya había comenzado. Uchiha Setsuna había realizado su movimiento de la manera más directa y autoritaria. ¿Cómo respondería Senju Hashirama? ¿Y cómo haría el clan Hyuga, esta águila cansada, para elegir entre estos dos poderes la supervivencia de su pueblo? En el territorio Hyuga, el oasis de recepción estaba lleno del leve aroma del té y del aroma de madera vieja. El anciano Hyuga Ichizoku estaba sentado en el asiento principal, su cabello tan blanco como la nieve y sus arrugas profundas, pero esos ojos de un blanco puro permanecían claros, con la sabiduría y la comprensión otorgadas por el paso de los años. Escuchó a Senju Hashirama, quien estaba sentado con las piernas cruzadas frente a él y describió con entusiasmo su plan para una aldea ninja. El joven poseía una vitalidad y una brillantez idealista que igualaba, quizás incluso superaba su temible fuerza. Habló de un futuro donde los niños no necesitarían ser enviados al campo de batalla, donde los clanes ninja dejarían de lado su odio, vivirían juntos y salvarían la paz, y sus palabras eran sinceras, su pasión ferviente. Incluso Hyuga Ichizoku, avanzado en años y experimentado en los asuntos mundanos, sintió que su corazón se conmovía por la pureza y grandeza de esa visión. Lleno de vigor y sueños, algo realmente raro, reflexionó Ichizoku en silencio. Sin embargo, también podía ver claramente que el hermoso plano de Hashirama parecía un castillo en el aire. Carecía de los pilares cruciales, un camino viable, reglas de funcionamiento estables y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Hashirama solo describió que, pero evitó cómo y la oscuridad que se puede encontrar. La paz nunca se proclama solo con ideales. Exige los sistemas más precisos, la disuasión militar más poderosa y una profunda comprensión y moderación de la codicia y el conflicto de la humanidad. Justo cuando Hyuga Ichizoku organizaba sus palabras, preparándose para rechazar la invitación de Hashirama a aliarse, o más bien, su pedido de adhesión al ideal, de la manera más diplomática pero resuelta, la puerta de papel de la habitación de tatami se abrió una rendija y apareció una rama de la casa Hyuga. Ninja se arrodilló respetuosamente afuera, informando en voz baja. Jefe del clan, los enviados de los Uchiha han llegado al exterior del complejo y solicitan una audiencia. La voz era suave, pero lo suficientemente clara para que ambos hombres que estaban dentro de la oyeran. Los ojos blanquísimos de Ichizoku se movieron ligeramente. Comprendió. Como era de esperar, el olfato de los Uchiha es más agudo de lo que pensaba. Sentado abajo, la radiante sonrisa de Hashirama vaciló ante la noticia, luego se transformó en una mirada de disculpa y comprensión. No era tonto. Inmediatamente comprendió por qué el enviado Uchiha apareció ahora. La noticia de su visita a los Hyuga se había filtrado, y los Uchiha habían venido a interrumpir, tal vez incluso a aplicar presión. Se giró hacia Ichizoku, hizo una profunda reverencia y habló con sinceras disculpas. Mayor Ichizoku, mis más sinceras disculpas. Mi presuntuosa visita parece haber traído problemas innecesarios a su clan. Su arrepentimiento era genuino, sin la menor pretensión. Buscaba la paz, pero no deseaba arrastrar al inocente Hyuga a una confrontación directa con los Uchiha. Al observar el sincero remordimiento de Hashirama, la estimación de Ichizoku hacia él aumentó a otro nivel. Capaz de doblarse y estirarse, de corazón abierto. Por lo menos, un personaje poco común. No se preocupe, señor Hashirama, dijo Ichizoku con un gesto de la mano, con voz envejecida pero serena. Los Uchiha y los Hyuga son clanes antiguos. Es normal tener algún contacto. Él eludió la tensión subyacente. Sus pensamientos corrieron. El enviado Uchiha ya estaba afuera, lo que significaba que el clan, o más bien, su nuevo y poderoso jefe del clan, Uchiha Setsuna, había fijado su mirada allí.
Si rechaza a Hashirama en privado ahora, aún podría despertar sospechas en los Uchiha e incluso servir como pretexto para un ataque. Los Hyuga estaban atrapados entre generaciones. Un enfrentamiento frontal con un tigre feroz como el Uchiha era imprudente. ¿Cómo plantear entonces su posición minimizando el riesgo? Un plan formado en un instante. Levantó la cabeza y ordenó al ninja que estaba afuera. Invita al enviado Uchiha a entrar. Un invitado es un invitado. Que se una al señor Hashirama para probar mi nuevo té. Ante esas palabras, Hashirama parpadeó y entonces comprendió. Ichizoku tenía la intención de reunirse a ambos enviados, declarar su postura abiertamente y demostrar imparcialidad. Al mismo tiempo, le indicó a todo el clan Hyuga, incluidas todas las voces disidentes, que el jefe del clan actuó con transparencia, sin intención de aliarse encubiertamente con ninguno de los bandos. Pronto, guiado por la rama ninja, el enviado Uchiha, el segundo anciano, con expresión conflictiva e interiormente ansiosa, entró en la sala de tatami. Los ojos del segundo anciano se fijaron en Hashirama, sentado en el lugar de invitados. Su corazón dio un vuelco, aunque luchó por mantener la dignidad propia de un Uchiha. Alcalde. Se inclinó ante Ichizoku de acuerdo con la antigua etiqueta. Ichizoku le hizo un gesto al segundo anciano para que se sentara frente a Hashirama, y una camarera le sirvió el té. La atmósfera en la habitación se volvió sutil y pesada, el aire mismo parecía pesar más. Hashirama se acercó al segundo anciano a modo de saludo, con mirada tranquila. El segundo anciano respondió con un leve asentimiento, sin expresión alguna. Ichizoku, como si no fuera consciente de la tensión, levantó lentamente su recipiente de té, bebió un sorbo y luego lo dejó. Su mirada tranquila recorrió a los dos hombres y habló lentamente, con su voz tranquila resonando claramente. Les agradezco a ambos por representar a sus clanes y visitar a los Hyuga. Soy de edad avanzada, y en los últimos tiempos los Hyuga solo hemos buscado preservar lo que tenemos, vivir en estabilidad, sin ningún deseo de involucrarnos en conflictos externos. Él desarrolló la línea de base. Los Hyuga eran neutrales y buscaban la estabilidad. Luego se volvió hacia Hashirama, con un tono amable pero inconfundiblemente distante. Señor Hashirama, su gran visión de paz es admirable. Pero el clan Hyuga es pequeño y débil. Seguimos las antiguas enseñanzas y nos mantenemos firmes. No podemos asumir una tarea tan grande. Agradecemos su amabilidad, pero debemos declinar. Una clara negativa, pronunciada delante del enviado Uchiha. Luego, se volvió hacia el segundo anciano Uchiha, su mirada se profundizó. Segundo anciano, ha llegado desde lejos. Los sentimientos del Uchiha son tomados en cuenta. Como herederos del Dunjutsu, el apoyo mutuo es lo apropiado. Sin embargo, los Hyuga tenemos nuestras reglas. No participamos en conflictos inútiles, no favorecemos a ningún bando y solo deseamos mantener la debida cortesía y distancia con todos. Confío en que los Uchiha puedan entenderlo. Una declaración explícita igualmente. No hay inclinación hacia los Uchiha, tampoco enemistad, solo un deseo de distancia y autoconservación. Las palabras de Ichizoku fueron irrefutables. Ante ambas partes, rechazó simultáneamente la propuesta de Hashirama y Cortés, pero rechazó firmemente cualquier amenaza o solicitud implícita de Uchiha. Declaró neutralidad y no agresión, insinuando que los Hyuga no serán peones ni enemigos de nadie. Había devuelto el balón hábilmente. Ahora la presión recaía sobre Hashirama y el segundo anciano Uchiha. Hashirama se quedó en silencio un momento, luego no mostró decepción ni enojo. En cambio, sonriendo comprendiendo, se puso de pie y volvió a inclinarse ante Ichizoku. Entiendo. Fue una presunción de mi parte molestarte. Respeto la posición del clan Hyuga. Mar como mar, le agradezco que se haya tomado el tiempo de conocerme. Mostró mucha gracia. Sin embargo, el segundo anciano Uchiha sintió algo muy diferente en su corazón. Jefe del clan, las órdenes de Uchiha Setsuna eran claras. Si no podía convencerlos, entonces amenazarlos, incluso a costa de usar a Madara e Izuna para la disuasión militar. Pero ahora, con Hyuga Ichizoku declarando explícitamente su neutralidad frente a Senju Hashirama y hablando con tanta fluidez, la dura retórica que el anciano había preparado de repente fue difícil de expresar. ¿Amenazarlo directamente? Eso equivaldría a obligar a los Hyuga a aliarse completamente con los Senju, a desencadenar un conflicto de inmediato. Solo pudo forzar una sonrisa, poniéndose de pie también, y siguió las palabras de Hyuga Ichizoku diciendo:
El jefe del clan Ichizoku es verdaderamente magnánimo. Los Uchiha también respetan las tradiciones y elecciones de su clan. Solo espero que en el futuro podamos vivir en paz. A pesar de sus palabras, la ligera rigidez en su tono no pasó inadvertida para los dos hombres presentes. Yuga Ichizoku los miró a ambos y respiró aliviado. Por ahora, este obstáculo estaba superado. Había utilizado el método más público e imparcial para exponer su posición, extrayendo temporalmente a su familia del vórtice de la lucha entre los dos grandes clanes. En cuanto a lo que le deparaba el futuro, solo podía tomarlo paso a paso. La atmósfera en el Oasis se calmó temporalmente en un delicado equilibrio de agendas ocultas. Pero todos sabían que para la vieja nave del clan Hyuga mantenerse verdaderamente a distancia en medio de las tormentosas olas azotadas por los Uchiha y Senju probablemente sería mucho más difícil de lo imaginado. El puño de hierro de Uchiha Setsuna y los ideales de Senju Hashirama no dejarían fácilmente ir cualquier existencia que pudiera cambiar la escala del poder. El juicio contra los Hyuga quizás apenas había comenzado. Fuera del complejo del clan Hyuga, Yuga Ichizoku lucía una sonrisa educada e impecable mientras escoltaba a Senju Hashirama y Uchiha Yuta, el segundo anciano, a sus respectivos caminos que conducían a diferentes direcciones. Después de algunas bromas, los vio partir con sus séquitos y sus figuras desaparecieron en los senderos del bosque. Solo cuando ambos estaban lejos, lentamente retiró su sonrisa y se giró para regresar al recinto del clan. Su rostro envejecido ahora muestra solo un profundo agotamiento y preocupación. He despedido a esos dos presagios de fatalidad. Espero que haya paz durante unos días. Suspiró para sus adentros, aunque sabía que esto era solo la breve calma antes de la tormenta. Sin embargo, no sabía que una tormenta aún más insidiosa ya se estaba gestando silenciosamente bajo sus narices en ese pacífico viaje de regreso. En las sombras, Senju Tobirama, que había estado al acecho durante mucho tiempo, era como el cazador más paciente, observando con calma todo de principio a fin. Cuando vio aparecer a Uchiha Yuta, un plan de sangre fría tomó forma en su mente. Se alegró de haber insistido en traer hombres para seguir a su hermano mayor esta vez, en lugar de dejar que Hashirama intentara conmover a otros con sinceridad solo. En un mundo caótico, la sinceridad es a menudo el producto más barato. Solo el poder y el cálculo pueden garantizar la supervivencia. Observó a su hermano, Senju Hashirama, desde solo hacia el complejo del clan Senju, con la mente llena de pensamientos, quizás con un dejo de arrepentimiento por haber sido rechazado y una disculpa por causarle problemas a los Hyuga, y no lo detuvo. Hashirama tenía su propio camino y sus propios principios. Había algunas cosas que no necesitaba saber y que no se le podía permitir saber. Senju Tobirama fijó su mirada en el otro camino, donde las tres figuras Uchiha, Uchiha Yuta y sus dos confidentes, se alejaron rápidamente. Sabía que eran los ojos y las lenguas enviadas por Uchiha Setsuna para perturbar, presionar y potencialmente incluso amenazar a los Hyuga. Uchiha Setsuna, mataste a los hombres de mi clan, heriste gravemente a mi hermano, ¿y ahora quieres extender tu mano hacia los Hyuga? Una luz fría parpadeó en los ojos de Senju Tobirama mientras viejos y nuevos rencores surgían en su corazón. Lo más importante es que vio la oportunidad perfecta para matar dos pájaros de un tiro. Él hizo una señal con la mano en silencio. De las sombras circundantes, más de una docena de ninjas Senju de élite emergieron como fantasmas. Estaban bien entrenados, sus ojos fríos, después de haber esperado durante mucho tiempo. No dejen a nadie con vida, tomen los cuerpos y borren todo rastro. La voz de Senju Tobirama era tan fría como el hielo cuando dio la breve y letal orden. Uchiha Yuta y sus dos compañeros se estaban felicitando por haber abandonado con éxito el complejo del clan Hyuga y por el hecho de que Senju Hashirama no los había seguido. Sus nervios tensos apenas habían comenzado a relajarse ligeramente. Sin embargo, la sombra de la muerte ya estaba sobre nosotros. Ataque enemigo. Uno de los confidentes acababa de gritar una advertencia cuando una densa descarga de kunai, shuriken y feroces liberación de viento y liberación de agua. Ninjutsu ataca desde todas las direcciones. El ataque fue arrepentido, cubriendo todos los ángulos posibles de evasión. Dada la enorme disparidad numérica y el hecho de que se trataba de una emboscada, el resultado estaba casi decidido antes de comenzar. Los ojos de Uchiha Yuta casi se abrieron de rabia mientras rápidamente activaba su Sharingan de 3 tomos, intentando resistirse.
Pero contra las élites Senju bien preparadas, y especialmente contra el propio Senju Tobirama escondido en las sombras esperando una oportunidad, su resistencia fue pálida e impotente. Senju Tobirama ni siquiera dio un paso adelante, simplemente se dirigió a la batalla con calma. Mientras Uchiha Yuta desesperadamente hacía retroceder a dos ninjas Senju y quería escapar, la figura de Senju Tobirama se volvió borrosa, apareciendo detrás de su flanco como si se teletransportara. Un kunai envuelto en un afilado chakra de atributo agua fue lanzado con la velocidad del rayo, perforando con precisión el corazón vital de Uchiha Yuta desde atrás. El cuerpo de Uchiha Yuta se puso rígido, y el Sharingan de 3 tomos en sus ojos perdió instantáneamente su brillo, desvaneciéndose lentamente. Hasta el momento de su muerte, nunca imaginó que moriría tan silenciosamente camino a casa. Los otros dos confidentes también murieron rápidamente durante el incidente. Desde el comienzo de la batalla hasta su final no habían pasado ni 2 minutos. En el bosque solo quedaba un leve olor a sangre y algo de desorden dejado por el ninjutsu. Senju Tobirama caminó hacia adelante sin expresión alguna, revisando cuidadosamente los 3 cadáveres para confirmar que estaban muertos. Luego hizo un gesto con la mano. Límpialo. Manchas de sangre, huellas, rastros de ninjutsu, bórralos todos. Tomen los cuerpos con los pergaminos de sellado. No dejen rastros de los Uchiha, pero, pueden dejar accidentalmente algunas pistas vagas que apunten hacia los Hyuga. O simplemente dejar algunos rastros leves causados por Hyuga puño suave chakra. Sus subordinados lo comprendieron a la perfección y actuaron con rapidez. Todos eran soldados con juramento de muerte, meticulosamente entrenados por Senju Tobirama, expertos en operaciones encubiertas y en la falsificación de escenarios. Pronto, este claro del bosque donde acababa de ocurrir una breve matanza fue restaurado para lucir casi idéntico a su entorno, con los pocos rastros restantes de la batalla siendo hábilmente disfrazados o dirigidos a otro lugar. Mientras observaba a sus subordinados vender los 3 cadáveres en pergaminos especializados, un arco frío se curvó en la esquina de la boca de Senju Tobirama. Uchiha Setsuna, cuando descubres que tu segundo anciano y sus confidentes se han vaporizado en su camino de regreso de visitar a los Hyuga. ¿Y la escena incluso tiene rastros que apuntan a los Hyuga? ¿Qué harás? Ya podía ver la furia de Uchiha Setsuna, así como la sospecha y el conflicto que probablemente estallaría entre los Uchiha y los Hyuga. Incluso si Uchiha Setsuna estaba lo suficientemente tranquilo para ver a través del montaje, sin evidencia sólida, el hecho era que el grupo del segundo anciano había desaparecido después de dejar el complejo del clan Hyuga. Los Hyuga no podrían lavarse las manos. Esto fue suficiente para plantar una espina venenosa y profunda en la ya delicada relación entre los Uchiha y los Hyuga.